A veces la versión más difícil de soltar no es la que nos hizo daño, sino la que nos salvó cuando no sabíamos cómo hacerlo solos. Hay días en los que miramos hacia atrás y reconocemos con claridad a esa mujer que fuimos, la que aprendió a sonreír aunque sintiera el pecho cerrado, la que construyó fortaleza desde el silencio, la que se acostumbró a ser refugio para todos menos para sí misma. Y en ese reconocimiento no hay desprecio, no hay rechazo, hay algo más profundo. La certeza de que esa versión cumplió su ciclo y que seguir habitándola sería traicionar lo que ahora sabemos. Shakira no necesita presentación cuando se habla de su música, pero cuando se habla de su transformación interna, tal vez sí necesita ser vista de otra manera. No como la figura que canta frente a miles, sino como la mujer que se sienta en silencio frente a sí misma y se pregunta quién fue, quién es y quién ya no quiere seguir siendo. Porque hay versiones de nosotros que construimos desde la necesidad, no desde la autenticidad. Versiones que nos permitieron sobrevivir momentos donde no teníamos otra herramienta. Y llega un punto donde esas versiones dejan de ser escudo y se convierten en cárcel. Ella habló de esto, no con declaraciones ruidosas ni con actos públicos de ruptura, sino con esa honestidad contenida que solo aparece cuando alguien ha dejado de negociar consigo mismo. Habló de la mujer que fue, la que aprendió a dar sin esperar reciprocidad, la que interpretó el amor como sacrificio constante, la que creyó que su valor dependía de cuánto podía sostener sin quebrarse. Esa versión no nació de la debilidad, nació de la fuerza mal dirigida, de creer que amar era anularse, que cuidar era desaparecer, que estar presente significaba no ocupar espacio propio, y durante años eso funcionó. Porque cuando construimos una identidad desde la adaptación, el mundo nos premia, nos dice que somos generosas, comprensivas, maduras. Nos refuerza cada vez que elegimos la paz externa por encima de la coherencia interna, hasta que un día el cuerpo empieza a cobrar la factura, hasta que la mente deja de encontrar sentido en la repetición, hasta que algo dentro se rompe, no con estruendo, sino con un cansancio tan profundo que ya no puede ignorarse. Shakira no señala culpables en esta historia, porque la transformación real no se construye desde la acusación, sino desde la responsabilidad. Desde asumir que cada versión que habitamos fue elegida, aunque no siempre de forma consciente, que nadie nos obliga a quedarnos en patrones que ya no nos sirven excepto nosotros mismos, excepto el miedo a decepcionar, excepto la culpa que aparece cada vez que intentamos poner un límite, excepto la creencia silenciosa de que cambiar es fallarle a quien fuimos. Si esta reflexión también resuena contigo, suscríbete para seguir escuchando historias contadas desde la conciencia. Hay algo particularmente doloroso en reconocer que más nos definió puede ser justamente lo que necesitamos soltar. Ella había construido su identidad sobre pilares que parecían sólidos, la entrega, la paciencia, la capacidad de sostener tormentas sin moverse. Y esos pilares la hicieron fuerte, sí, pero también la hicieron invisible para sí misma. Porque cuando toda tu energía se dirige hacia afuera, cuando tu valor se mide en cuánto puedes dar sin pedir, llegas a un punto donde ya no sabes qué quieres, qué necesitas, ¿qué sientes realmente debajo de todas las capas de complacencia? Ella habló de esa extraña sensación de mirarse al espejo y no reconocerse del todo. No porque hubiera cambiado físicamente, sino porque había dejado de habitar su propio cuerpo con presencia. Se había convertido en función, en rol, en la versión que otros necesitaban, no en la que ella merecía ser. Y el despertar de esa conciencia no llega como revelación luminosa. Llega como incomodidad creciente, como preguntas que aparecen en la madrugada, como el agotamiento de seguir actuando una vida que ya no se siente propia. El proceso de dejar atrás una versión de nosotros mismos no es lineal ni épico, es confuso, es contradictorio. Hay días donde extrañamos a esa mujer que fuimos, no porque fuera mejor, sino porque era conocida, porque el territorio de lo nuevo asusta más que el dolor de lo familiar. Y en ese tránsito aparece la culpa, la sensación de estar traicionando algo sagrado, de estar siendo egoísta por atreverse a querer algo diferente, de estar decepcionando a quienes se acostumbraron a la versión anterior. Pero Shakira entendió algo fundamental, que la coherencia con una misma no es egoísmo, es dignidad, que no se puede seguir sosteniendo la paz de otros a costa de la guerra interna propia, que el amor real, el que sostiene, el que construye, no puede nacer desde la autoanulación, y que si una relación, una dinámica, una versión de nosotros solo funciona cuando nos borramos, entonces no está funcionando, está sobreviviendo. Cuéntanos desde dónde estás escuchando este relato. Ella habló también de los patrones, de cómo repetimos con precisión quirúrgica aquello que nos lastima, porque es lo único que conocemos.
de cómo normalizamos dinámicas que nos vacían porque llevan tanto tiempo siendo parte del paisaje que ya no las vemos como elección, de cómo confundimos intensidad con profundidad, drama con pasión, sufrimiento con prueba de amor. Y cuando finalmente te detienes a observar esos patrones, cuando te atreves a nombrarlos, aparece una pregunta aterradora. ¿Cuánto de lo que llamo amor ha sido solo costumbre disfrazada? El camino hacia una versión más auténtica de nosotros mismos pasa necesariamente por ese inventario doloroso, por revisar qué creencias hemos cargado como verdades absolutas sin cuestionar su origen, por identificar qué hábitos emocionales adoptamos en nombre de la lealtad, del compromiso, del deber, por reconocer cuántas veces dijimos sí cuando todo en nosotros gritaba no. Y en ese reconocimiento no hay que buscar absolución ni condena, solo comprensión, solo la aceptación de que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos. Shakira no reniega de quien fue, no borra su historia ni construye una narrativa donde ella fue siempre víctima y el mundo siempre victimario. Eso sería fácil, eso sería cómodo, pero también sería falso. La verdad es más compleja. Hubo versiones de ella que eligió desde el miedo, desde la necesidad de pertenencia, desde el terror al abandono. Y esas versiones cumplieron una función. La protegieron cuando no sabía protegerse de otra forma. Le dieron identidad cuando no había construido una propia. Pero llega un momento donde esa protección se convierte en prisión, donde esa identidad prestada empieza a ahogar. Y decidió soltar, no con violencia, no con resentimiento, con la serena determinación de quien entiende que quedarse en un lugar que ya no habitamos con verdad es la forma más cruel de engañarnos. Decidió que ya no quería ser la mujer que espera, la que justifica, la que se adapta hasta desaparecer, la que confunde resiliencia con aguante infinito, la que cree que su valor se mide en cuánto puede soportar sin quebrarse. Comparte este mensaje si alguna vez sentiste que ya no querías ser quien fuiste. Hubo transformaciones profundas que obligaron a esta revisión. Experiencias que funcionaron como espejo implacable. Momentos donde la realidad se impuso sobre la fantasía que habíamos construido. Y en esos momentos podemos elegir, o seguimos forzando la versión antigua para que encaje en una situación que ya no la sostiene, o nos permitimos la incomodidad del cambio. Ella eligió lo segundo. Eligió la honestidad por encima de la comodidad. Eligió el riesgo de ser malinterpretada por encima de la certeza de seguir siendo quien ya no era. Eso no significa que el proceso haya sido fácil. Significa que fue necesario, porque hay dolores que sanan y hay dolores que enquistan, y el dolor de quedarse en una versión caduca de nosotros mismos es del segundo tipo. Es el dolor que no construye nada, que no transforma nada, que solo perpetúa el vacío. Y ella se cansó de ese vacío. Se cansó de vivir desde la nostalgia de lo que pudo ser, desde la esperanza de que algo externo la completara, desde la creencia de que su felicidad dependía de variables que no controlaba. La nueva versión que está construyendo no es perfecta, no es terminada, no es inmune al error, pero es más suya, más anclada en lo que realmente siente, no en lo que cree que debería sentir, más conectada con sus límites, no con la idea romántica de no tenerlos, más consciente de que el amor que vale la pena es el que te expande, no el que te reduce, el que te invita a crecer, no el que te exige encogerte. Y en ese tránsito hacia una identidad más auténtica, Shakira se encontró con algo inesperado. Alivio. No euforia, no triunfalismo, solo el alivio profundo de quien deja de sostener un peso que nunca le correspondió cargar. El alivio de reconocerse en sus propias decisiones. El alivio de habitar su vida con presencia, no con ausencia disfrazada de entrega. Porque al final, cambiar no es traicionar a quien fuimos. Cambiar es honrar el proceso que nos trajo hasta acá. Es reconocer que cada versión tuvo su lugar, su momento, su razón de ser. Pero también es tener el coraje de decir, esto que fui ya no me sirve, y tengo derecho a construir algo diferente. Tengo derecho a una vida que no me exija desaparecerme para existir. Tengo derecho a límites, a coherencia, a elegir desde la claridad y no desde el miedo. Ella ya no quiere ser la versión que se pierde en otros, la que traduce su valor en utilidad, la que confunde amor con sacrificio perpetuo. Y no lo dice con rabia. Lo dice con la calma de quien finalmente entiende que merece ocupar espacio en su propia existencia, que su presencia no necesita justificarse, que su transformación no requiere la aprobación de quienes prefieren la versión anterior. Esta historia no es solo de Shakira, es de todos los que alguna vez sostuvieron versiones propias que dejaron de encajar, de quienes se atrevieron a mirar hacia adentro sin miedo a lo que encontrarían, de quienes entendieron que el crecimiento no siempre es sumar cosas nuevas, sino soltar las que ya pesan más de lo que sostienen,
de quienes decidieron que cambiar también puede ser un gesto de fidelidad consigo mismos. Porque al final, la versión más valiente de nosotros no es la que aguanta todo. Es la que se atreve a decir, esto ya no va conmigo. Y sigue adelante, no con certezas absolutas, pero sí con la claridad de estar caminando hacia algo más real, hacia algo más suyo, hacia una vida donde ser quien somos no sea una concesión, sino el punto de partida.